El viñedo. Venimos hace 2 domingos, incluyendo este, donde el viñedo parece tomar un papel central en los textos bíblicos. Si recuerdan, apareció el domingo pasado también el Evangelio en la parábola de los 2 hijos. El que primero dice que no va a trabajar a la viña cuando el padre se lo pide, después cambia de mente y dice que va. Y el segundo hijo, que cuando el padre le dijo que por favor fuera a trabajar al viñedo, le dijo: sí, papá, voy ya, pero nunca fue. Esa parábola del domingo pasado, del fin de semana pasado, comienza igual que la que comenzó hoy. Va dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Cuando las escrituras, ustedes escuchan hablar de los ancianos del pueblo, no se está refiriendo a viejitos, a senior citizens, se está refiriendo a líderes del pueblo. El nombre bíblico es ancianos, pero son los líderes religiosos del pueblo, hombres laicos, y los sumos sacerdotes eran parte del clero alto del templo de Jerusalén. Y el domingo pasado, o el fin de semana pasado, les decía a los sumos sacerdotes y a los líderes del pueblo que las prostitutas y los cobradores de impuestos, que eran unos ladronzuelos, se le habían adelantado a ellos, a los mega religiosos, en el reino de los cielos, y que ellos habían sido como el primer hijo, las prostitutas y los cobradores de impuestos, que habían dicho que no y después habían cambiado de mente y dijeron que sí. Y conecta a los sumos sacerdotes y a los dirigentes religiosos del pueblo con el segundo hijo, que dijo que no iba, que iba, y después cambió de mente y dijo: pues no, me quedo en casa. Y les decía la semana pasada que las prostitutas y los cobradores de impuestos habían oído y habían visto a Juan el Bautista, se habían transformado por las palabras de Juan el Bautista, que era un predicador muy fuerte, pero que ellos, los sumos sacerdotes y los líderes del pueblo, también habían visto a Juan el Bautista, también lo habían escuchado, pero ninguno de ellos había cambiado su corazón. Hoy, como dije, esta otra parábola, que tiene que ver también con un viñedo, va dirigida también a los sumos sacerdotes y a los dirigentes del pueblo. Y no hay que ser un genio para entender el final de la parábola, donde les dice a ellos: ustedes son exactamente como los viñadores que trabajaban en el viñedo, que terminaron matando al hijo del dueño del viñedo, para robarse el viñedo y quedarse con ella. Me imagino que después de la parábola del domingo pasado, y esta, los sumos sacerdotes y los dirigentes del pueblo dejaron de ser amiguitos de Jesús, porque les fue encima muy duro. ¿Por qué? Porque Jesús en ambas parábolas denuncia fuerte, de una forma muy fuerte, muy violenta realmente, con imágenes muy fuertes, denuncia la dureza del corazón de la gente que supuestamente, por ser tan religiosa, debían haber sido la gente más bondadosa. Denuncia que no es realmente garantía alguna de que el hecho de que la persona sea muy religiosa, mucho iglesia o mucho templo o mucho sumo sacerdote o muy anciano del pueblo, no es garantía ninguna de que esa persona necesariamente vaya a tener un corazón humano y un corazón bondadoso. Para Jesús, entra en el reino de Dios, descubre el reino de Dios, aquella persona que antes que nada lo descubre en su interior. Aquí, en esto que llamamos el corazón y el alma de nosotros. Y al descubrir la presencia del reino de Dios en nuestro interior, tú y yo, de una forma muy suave y delicada, comenzamos a cambiar. Y lo hacemos con incluso a veces sin darnos cuenta de que estamos cambiando, porque hemos descubierto, y voy a hacer referencia a otra parábola, hemos descubierto un campo donde hay un gran tesoro enterrado y hemos estado dispuestos a cambiar. En la parábola dice: fue y lo vendió todo para tener el dinero, para comprar ¿qué? El campo donde estaba el tesoro.
Una vez que tú y yo descubrimos el tesoro que es Dios en nuestro interior, de una forma, repito, muy sutil y suave, comenzamos a cambiar y comenzamos a reestructurar nuestras vidas, muchas veces incluso sin darnos cuenta que es aún mejor. Significa de que Dios está ahí actuando fuertemente. La denuncia de Jesús es fuerte siempre contra esta actitud de dureza de los líderes religiosos. Y delante de ellos les puso el domingo pasado, como ya les dije, una imagen muy fuerte: prostitutas y ladrones. Y les dijo a ellos: se le fueron por delante a ustedes. ¡Wow! Porque ellos sí descubrieron el misterio de Dios y el reino de Dios presente en su vida. Ahora, ¿por qué el viñedo? Y es donde yo me quiero concentrar un poco en esta tarde. El viñedo aparece muchas veces en las Escrituras. El tema de la vid, el tema de las uvas, aparece, yo creo que en cada libro de la Biblia aparece un viñedo, aparece una planta de uvas. O es una de las imágenes más repetidas en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El primer significado del viñedo lo cantamos en el Salmo. La viña del Señor es el pueblo de Israel. El viñedo representa al pueblo de Dios. Pero también, yo lo dije el fin de semana pasado, representa y evoca más que nada placer, evoca fertilidad, evoca frutos. Aparece en el libro del Cantar de los Cantares, un libro de una belleza, poesía y de un amor bellísimo, pues aparece también allí la presencia del viñedo. El viñedo habla también de un lugar en el Cantar de los Cantares donde se trabaja y se ama. Es un lugar bueno, un lugar hermoso. El viñedo también es un lugar donde reina la justicia. Y el viñedo en el profeta Amós representa también un futuro de libertad y un futuro de redención. Cuando Amós le habla al pueblo de Israel en el exilio, les dice estas palabras: pueblo de Israel, cuando llegue ese día en que los haré volver a su país, a Jerusalén, entonces ustedes, cuando regresen a su país, van a reconstruir las ciudades y las van a volver a habitar, plantarán viñedos y beberán su vino. Yo mismo los plantaré en su tierra y nadie los va a volver a arrancar de ahí, de la tierra que yo les di. Yo soy su Dios y les juro que así lo haré. Para Amós, volver a Israel, volver a la tierra de Dios, volver a Dios, era construir ciudad, habitarlas, plantar viñedos y beber vino. Ese símbolo de la liberación y de la redención para el profeta Amós. Tú y yo somos latinos, la mayoría creo que estamos aquí somos de origen latino. Y es maravilloso ser latino, espero que estés orgullosa y orgulloso de ser latino, porque somos una mezcla maravillosa. Somos una mezcla de herederos de países europeos, somos herederos de culturas nativas americanas, somos herederos de África, somos herederos muchos también de Asia. A mí no me tocó ningún chino ni ningún japonés, pero a algunos de ustedes también les tocó. Nuestra música es una mezcla de todo, nuestra comida es una mezcla de todo. Por la mañana pueden desayunar arepas, pero en la noche se están comiendo una pizza que de africana no tiene nada. Bailamos todo tipo de ritmo, bailamos todo tipo de danzas, somos una mezcla maravillosa. Pero aquellos que están marcados sobre todo por la cultura mediterránea, aquellos que tienen una fuerza, una carga grande, digamos que sea portuguesa o italiana o española o del Medio Oriente, ¿qué nunca falta en una mesa? Y estoy seguro que los que no tenemos de Mediterráneo tampoco nos falta en la mesa una buena botella de vino. Por lo tanto, no es raro que los viñedos aparezcan tantos en la Biblia. Es el mundo mediterráneo.
Y no es raro, por lo tanto, que en el Evangelio de Juan, el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? ¿Y qué hizo en las bodas de Caná? Agarró, no cualquier agua, agarró 7 tinajones enormes de piedra de agua y la convirtió ¿en qué? No, en el mejor vino. Lo convirtió en el mejor vino, no en cualquier vino, en el mejor vino. Yo no estoy vendiendo vino, ni tengo una firma de vino, ni un liquor store que estoy promoviendo, muchísimo menos. Lo que estoy queriendo que ustedes se den cuenta, que el viñedo, la uva y el vino están presentes constantemente en las Escrituras. ¿Están presentes dónde? En el altar, en cada Eucaristía. Y que por lo tanto, lo que nos recuerda el vino y el viñedo en las Escrituras, donde Jesús incluso dice, yo soy la vid, yo soy un árbol de uva y ustedes son los racimos, es porque para Jesús y para el Antiguo Testamento incluso, no solamente para Jesús, para el pueblo judío, estar con Dios era celebrar la vida. Estar con Dios era gozo, estar con Dios es alegría, estar con Dios es danza, estar con Dios es libertad. La invitación de Jesús es siempre entrar en la relación con su Padre, que utilizando una imagen bellísima del profeta Isaías en el capítulo 25, es un Dios que nos invita a volver a casa, y es un mensaje también para un pueblo exiliado. Y allí en ese monte santo, dice Isaías, Dios preparará un banquete de sabrosísimas carnes y de los mejores vinos. Volver a casa, volver a Dios, es celebrar la vida, gente. No es tristeza, no es agobio, no es angustia. Estar con Dios es estar en un banquete donde se celebra y se ofrece el mejor vino. Jesús rechaza siempre toda espiritualidad y toda religiosidad que sea estéril. En esta parábola que escuchamos en esta noche hay una condena fuerte a una viña que no produzca frutos, a una espiritualidad que no dé frutos, a una espiritualidad apagada, a una espiritualidad ritualista, legalista, representada siempre en estos sumos sacerdotes y líderes del pueblo. Jesús rechaza la invitación que hizo el domingo pasado, hoy la lleva al extremo más. Hoy ya no era cuestión de que yo no entro a la viña, hoy era ahora voy a matar al hijo del dueño de la viña y me voy a robar la viña. La viña para Jesús es muy símbolo del reino de Dios. Y el reino de Dios no se apropia, el reino de Dios no se roba. El reino de Dios es de Dios, realmente no es de nadie, ni tuyo ni mío. Es de Dios y Dios te invita a entrar. Es regalo, es gracia, es don de Dios. Y te invita a entrar en ese reino, en esa viña, con alegría y con gozo. El reino de Dios es pura gracia y puro don de Dios. Al reino de Dios tenemos que entrar desvistiéndonos de la vestidura vieja y poniéndonos el traje nuevo de esa parábola bellísima del banquete de bodas, donde botan a uno al final que ya estaba sentado en la mesa. ¿Y por qué lo botan? Porque no tenía el traje nuevo, era la misma persona, se había quedado estancada, no había crecido y no da frutos, y lo sacan del banquete de bodas. Tenemos que ser personas que para recibir un vino nuevo tenemos que ser ¿qué? Odres nuevos, tenemos que tener un contenido nuevo también, porque si no el vino nuevo va a romper al odre viejo. Pero para entrar al reino de Dios, a la viña del Señor que te invita porque es regalo de Dios, no se puede entrar ni con arrogancia ni con soberbia. Se tiene que entrar con la cabecita bien baja. Se tiene que entrar con esa actitud de pobreza interior y de humildad. Si alguna vez fueron a Belén o van un día o lo ven en YouTube, para entrar a la Basílica de la Natividad tienes que entrar por una puerta que no es más de esta altura.
La historia es que esa puerta quedó así para que no entraran caballos. Pero cuando entras tú y yo hoy por esa puerta para entrar al lugar donde nace Jesús, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agacharte. Cuando bajas a la cueva, si quieres besar la estrella que marca el lugar de nacimiento, no solamente te tienes que agachar. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No lo hago yo porque me puedo levantar porque tengo la cintura todavía medio abierta. Te tienes que poner en cuatro. Agacharte. Para entrar tienes que bajar la cabeza. Y para llegar a la cueva de la Natividad, casi te tienes que tirar al suelo. Solamente se entra a la viña del Señor con la cabeza baja. No podemos entrar con arrogancia ni con soberbia como los sumos sacerdotes y los líderes del pueblo. Y eventualmente, como dije al principio, comienza el cambio. Y va surgiendo en nosotros una suavidad y una delicadeza, una alegría, una confianza, una misericordia, una ternura, una entrega y una generosidad que quizás antes no estaban, o si estaban escondidas. Porque algo va cambiando en nosotros. Así que hoy hacemos una pregunta. ¿Qué religiosidad es la tuya y la mía? ¿La del sumo sacerdote, sumos sacerdotes y los dirigentes del pueblo? ¿O nuestra religiosidad es la del gozo y la alegría de la boda porque el novio ha resucitado? ¿Cuál es nuestra religiosidad hoy? ¿Cómo vivimos esa interioridad? La respuesta va a ser muy sencilla, no tienes que romperte mucho la cabeza. Con mirar los frutos que haya en tu vida y en la mía, o cuando veamos que no hay frutos, o qué tipo de frutos, sabremos la respuesta. Si somos sumos sacerdotes y líderes religiosos, o somos hombres y mujeres que han bajado la cabeza y en su pobreza han aceptado la invitación, porque recuerden, no se puede robar, la invitación a entrar al viñedo. Yo seguro cuando lleguen a su casa los que tienen vino y se zumban una botella. Y si lo hacen, háganlo con alegría y gratitud. Celebremos el gozo de vivir en la presencia de Dios, sea con vino o con un vaso de agua, no importa. Es vivir con alegría en la presencia de Dios.